Pangea. Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami con su programa Vive Miami, donde todos quieren estar, promoviendo el turismo, el arte, la cultura y mucho más. Y ahora queda con ustedes su conductora, Judy García. Bienvenidos a Vive Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión de Vive Miami Lifestyle. Los saluda Julie García, transmitiendo en vivo desde Miami, haciendo este enlace por Pangea Plus. Y en este momento transmitiendo también por Central FM Horizonte, esta gran cadena que cada día crece más en México y en Estados Unidos. Y por redes sociales, seguramente en diferentes partes del mundo. Y bueno, como ya saben, Vive Miami es un programa especial para todos aquellos que quieren saber más de esta ciudad. Dónde comprar, a dónde ir, dónde invertir o simplemente saber cómo se vive en Miami. No se olviden también de que pueden escuchar todos nuestros podcasts Vive Miami Radio en iTunes y por supuesto por Spotify, y síganos en todas nuestras redes sociales. Oigan, y como ustedes saben, pues a mí me encanta hacer algunas recomendaciones de películas y documentales, y fíjense que el fin de semana vi una miniserie muy interesante llamada Conexiones, de Latif Nasser, que por cierto lo estuve buscando en Instagram y no aparece, pero ya verán por qué. Y uno de los temas que trata es mostrarnos la manera en que los logaritmos en aplicaciones que bajamos de nuestro teléfono, y en este caso estamos hablando de Tinder o Match, que es la mención en este documental de estas dos aplicaciones. Si ustedes no tienen delirio de persecución y creen que no tienen nada que esconder, pues los invito a que vean esta miniserie de 6 capítulos y en específico de este tema. Ya verán, de verdad se van a asustar. Asustar no, pero sí, hay que saber que esto que está sucediendo es un control impresionante. Ya verán, se llama Conexión. Y bueno, pues fíjense que el día de hoy hablaremos de las bondades de la medicina tradicional china que ofrece al mundo desde hace miles de años. Estamos esperando una vacuna que nos dicen nos salvará de esta epidemia y todas las que se vienen, pero ¿han pensado en la medicina alternativa? ¿En prevenir enfermedades o incluso curarlas? El día de hoy tendremos un invitado muy especial que nos hablará de algunas técnicas chinas, pero antes, y relacionado al tema, fíjense que el fin de semana pasado fui a este lugar, Farmers Market Square, que bueno, recién abrió hace unas semanitas. Está en la 4708 Southwest, en la 72 de Southwest. Este lugar solo abre los sábados y te venden productos naturales, deliciosos. Un ceviche que probamos ahí, bueno, deliciosos, de verdad. Y por cierto, by the way, o sea, no conocía los huevos de granja. ¡Qué cosa tan increíble! O sea, de este inmensos. De verdad me quedé así de no puede ser. O sea, pues, ¿qué estamos comiendo, no? Pero bueno. Pero lo que más me llamó la atención es que su dueña, Sandra Leiva, hace unas sopas especiales de hueso de la médula ósea que han sido un milagro para los enfermos de cáncer. Ella se dedica durante toda la semana, de lunes a viernes, a repartir este alimento a pacientes con cáncer. Platicamos con ella y me gustaría que vieran esta entrevista. Corre video, vamos a verla. Es que los libros de la medicina china tienen una categoría para el bone marrow soup, es algo que aprendí en la China para hacer y lo traje acá y ya lo mezclé para el paladar de nosotros. La médula de os es la médula del hueso. Es algo muy nutritivo y si uno empieza a buscar qué de verdad es lo que las abuelas hacían antes, los chinos también, es un medicinal chino de más de 3.000 años y lo que es las células madres, básicamente, y con la parte del colágeno. Y mucha gente piensa que el colágeno de verdad o biológicamente disponible es de plantas y de verdad no.
muy interesante. De verdad que vale la pena ir con la mezcla. y Se entrar puede un poco, dividir en dos. También se pueden tomar de 2 onzas, 4 onzas, 6 onzas, como quieran, dependiendo. También lo pueden mezclar con la comida o lo que les sobra. Coges uno de esos, que son, digamos, $7, y le agregas los vegetales, arroz, lo que a uno le queda, digamos, de otra noche, una noche antes, y ya así uno puede tener una comida para una familia completa por menos de 10. Y tenemos que nutrir, subir el sistema inmunológico. Trato mi cocina como si fuera un quirófano acá, entonces es algo muy, muy especial para todas las personas que de verdad lo necesitan. Oigan, la verdad es que estuvo muy interesante, valió la pena haber ido a este maravilloso lugar. Ahorita pues todo el mundo traemos la parte del alimento, ¿no? Del alimento sano, y la verdad es que fue muy interesante. Y bueno, pues como les decía, la medicina tradicional china se basa en más de 3.500 años de práctica. La medicina china incluye diversas técnicas y formas, y hoy hablaremos de esto. Se encuentra con nosotros el doctor Guillermo García. ¡Bravo! Guillermo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, Julie. Muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes. Oigan, pues estamos aquí. Me encanta porque hablando de la tecnología, estamos aquí transmitiendo desde Miami y comunicándonos, enlazándonos directamente en México con el especialista en acupuntura y herbología, presidente y profesor del Instituto Nacional de Medicina Tradicional China en la Ciudad de México. Un saludo, mi querido doctor Guillermo. Igualmente, Julie. Sí, estamos aquí a tus órdenes, con gusto para platicar de todo lo que quieras acerca de la medicina tradicional china. Bueno, y es que yo creo que no vamos a acabar con este programa porque son muchísimas preguntas, pero la primera, y vamos a empezar por esta: ¿cómo surge en ti el estudio de la medicina china cuando el conocimiento de Occidente, ¿no? Desde Occidente no había tanta información más que de los mismos chinos, o sea, la gente que venía de esos países que iban a México a practicarlo específicamente? ¿Cómo surgió en ti, quiero esto? Mira, como todo en esta vida, las cosas se presentan cuando menos lo espera uno. Yo estaba estudiando medicina interna en Nueva York cuando recibí la llamada de un familiar que había recibido un encargo de formar un grupo de profesores para ir a ver el sistema de educación en China, y requerían de un médico que los acompañara. Esto se sucedió a raíz de que cayó esta muralla de bambú y empezaron las relaciones entre China y Estados Unidos. México participó en esas negociaciones y fue invitado por eso a visitar China y en primera instancia a ver su sistema educacional. Soy invitado, vamos con ese grupo, una comitiva oficial, y cuando llegamos a China, en Pekín resulta que el aeropuerto se cierra como sucede en Londres por una neblina que a veces no deja aterrizar tan fácilmente a los aviones. Pasó que el avión no pudo aterrizar en su primer intento, hasta su segundo intento, obviamente cuando sientes que vas a aterrizar y de momento el avión vuelve a tomar fuerza para elevarse, pues a todo le genera ansiedad. Dentro del grupo iba un profesor que tenía una úlcera gástrica a punto de operarse. Cuando bajamos, obviamente todos asustados, nerviosos después de ese intento de aterrizaje, nos llevaron a nuestro hotel. Total, dormimos, y al día siguiente ese profesor, por el estrés del aterrizaje, se le abrió la úlcera, empezó a sangrar, empezó a vomitar sangre, y pues yo como médico, pues responsable de ese grupo que era de 45 profesores, pues tenía la necesidad de resolver el problema, pero estaba tan deshidratado por tanta pérdida de líquidos que el tratamiento era ya más a nivel de hospital. Así que lo llevamos a un hospital
Y mi sorpresa inicial es que como médico occidental iba yo pensando, vamos a transfundirle algún suero, alguna sangre, y no, llegamos, lo acuestan en un cheslón, ¿sí? Y le empiezan a poner agujas de pies a cabeza. El primero en asustarse fui yo, honestamente. ¿Por qué? Porque no era un abordaje que yo conociera, y pues no se conocía en Occidente como se conoce ahora. Total, le pusieron sus agujas al profesor, 20 minutos, tráigalo mañana y lo seguimos tratando. Para no alargar la descripción, cuando regresamos a México, al profesor le mandé a hacer una serie gastrodenal y su úlcera, que es un agujero que en esa época se cosía al abrir propiamente el abdomen del paciente, había desaparecido por completo durante ese viaje y los múltiples tratamientos que recibió. Obviamente esto despertó mi inquietud en relación a esta medicina y decidí regresar a la China a estudiar. Y de ahí en adelante he dedicado pues los últimos 40 años de mi vida a estudiar medicina china. Así empezó todo y ahora pues me dedico al 100% a ello y me sirven mucho mis conocimientos occidentales y de medicina interna, obviamente, para entender la enfermedad desde el punto de vista occidental y obviamente a la enfermedad desde el punto de vista oriental o chino. Y eso me da un aspecto o un abanico mucho más grande para manejar las enfermedades. Claro, y sobre todo preventivo, ¿no? Pero después de esto, obviamente ha sido cada año, o sea, desde hace que 40 años me dices, yendo a China a actualizarte en diferentes técnicas que has aprendido a lo largo de los años. Me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son las técnicas, porque todas son importantes, pero las más representativas para la medicina china. Mira, en realidad la medicina china tiene 4 ramas principales. Una de ellas es la acupuntura. Todo el mundo cree que la medicina china solo es acupuntura. Con esa técnica o ese abordaje combinamos también a veces el estímulo de calor en el cuerpo a través de una técnica que se llama moxaterapia. En un momento dado colocamos las agujas, que es lo que representa la técnica de acupuntura. Podemos colocar magnetos en los puntos de acupuntura. Esa es una rama. La otra rama, en un momento dado, es la herbolaria. La herbolaria con todas sus variantes, como las sopas que prepara la señora que vimos hace un ratito, por un lado, pero también se manejan elixirs, se manejan vinos, se manejan cápsulas actualmente, ya la herbolaria es encapsulada o puesta también en tabletas. Total, hay un abordaje a través de la herbolaria muy variado. La otra técnica y rama principal de la medicina china es el masaje. Hay varias técnicas de masaje que nos permiten tratar al paciente de acuerdo al problema que tiene. Y la cuarta y última técnica principal de lo que es la medicina tradicional china es la terapia con Qigong. El Qigong es un abordaje que nos permite manejar propiamente la energía, que es lo que representa el Qi, y que pues lo conocen y se conocen diferentes culturas con diferente nombre. Los japoneses la conocen como Ki, los hindúes lo conocen como Prana, los australianos como Maná, etc. Es algo que existe en todo el mundo con diferente nombre. Los chinos le llaman Qi. Y de ahí viene el abordaje de algo que se conoce como Qigong. El Qigong es el manejo de la energía para ayudar a sanar al cuerpo, para el cual también existen diferentes técnicas. Y en esas técnicas, bueno, manejamos la energía del paciente a través de usar desde la acupuntura, desde la herbolaria, desde el masaje o desde la misma energía a través de nuestro cuerpo. Esas son las 4 ramas principales de la medicina china y es con lo que trabajamos en forma regular. Y por ejemplo, está en lo que es QI, que es el que se pronuncia chi, como tú dices, es energía
vital del cuerpo que circula a través pues de canales llamados, le llaman meridianos, ¿no? Que tienen ramas que se conectan a los órganos para las funciones corporales. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es esto? ¿Cómo no? Mira, el chi es la fuerza de la vida. Es lo que en un momento dado es lo que conocemos como energía. ¿Sí? Energía que no vemos, pero que tenemos en nuestro cuerpo. Los chinos a través de los siglos descubrieron que este chi se mueve en el cuerpo por dentro y por fuera a través de una serie de canales o meridianos, como tú lo quieras mencionar, que permiten precisamente que utilicemos ese trayecto para aplicar la acupuntura y provocar una reacción que podríamos llamar de tipo vibracional para hacer que se equilibre lo que se conoce como el yin y el yang en nuestro cuerpo. ¿Sí? El yin y el yang es un equilibrio que debe tener el cuerpo en cada uno de sus órganos y que de momento cuando nos enfermamos se pierde. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona sufre de gastritis, por ejemplo, está teniendo un exceso de yang en el estómago, es decir, un exceso de calor en el estómago. Entonces, hablaríamos de que hay un exceso de yang y una deficiencia de yin porque se pierde su equilibrio al estar predominando más el yang en el estómago, y cuando está predominando obviamente algunos de estos dos elementos energéticos se presentan los síntomas y el paciente pues presenta dolor en la boca del estómago, náuseas, vómito. Todo esto es un desequilibrio del yin y el yang del estómago. Cuando colocamos las agujas, cuando le damos algún tratamiento herbario o hacemos uso del qigong, entonces equilibramos ese yin y ese yang del estómago y desaparecen los síntomas en forma natural, llamémosle así, porque esa es la razón por la cual se están presentando, debido al desequilibrio, los síntomas del paciente. En realidad, como todo en esta vida, ahora yo lo veo muy fácil, yo lo entiendo muy fácil, pero cuando no se tiene conocimiento de ello, la verdad parece muy complicado. Esta es una forma como resolvemos los problemas de salud de los pacientes. Y bueno, en mis 40 años dentro de este tipo de abordaje, no quiere decir que no manejo la medicina occidental, pero me baso primero en la medicina china para tratar a mis pacientes y si lo requieren, pues reconozco que podemos manejar la medicina occidental también. En ello no está peleada una medicina con otra, simple y sencillamente una es de tipo yang, en este caso la medicina occidental, y la medicina china es de tipo yin. Entonces entran en un equilibrio si uno aprende a manejarlo y obviamente pues eso también nos permite resolver los problemas de salud del paciente. ¡Wow! ¡Qué interesante! De verdad. Y es que yo hace muchísimos años, que fue mi primer contacto, ¿no? con la medicina china, creo que tenía 10 años. Me llamó mucho la atención porque fui precisamente con un chino a revisarme, no sé qué tenía en ese momento ni por qué me llevó mi mamá. Pero me vio el iris del ojo o me vio el ojo. Y después me llamó mucho la atención, doctor, porque el único órgano que está en la parte o sea, como órgano interno y que es el único que se ve externamente es el ojo. Entonces, a mí eso se me hizo súper interesante, ¿no? Porque aparte, digo, yéndonos a la historia y todo eso, pues ahí viene la importancia desde donde viene el ojo de Horus y todo esto, leyenda, bueno, no es leyenda, historia egipcia y todo esto, pero se me hizo muy interesante. Realmente el ojo es el único órgano que se puede ver externamente, ¿no? Bueno, mira, en realidad, cuando hacemos un diagnóstico con la medicina china, nos basamos básicamente en la revisión de dos aspectos. Uno, la toma del pulso. Tomamos el pulso del paciente y cada paciente tiene un pulso diferente de acuerdo al tipo de enfermedad que está teniendo el paciente. No nada más vemos
lo que occidentalmente nos han enseñado, la frecuencia, la intensidad, sino percibimos otras sensaciones que da el pulso, que nos permite ver si el paciente tiene, por ejemplo, un exceso de actividad en el hígado o si tiene una deficiencia de líquidos, nada más a través del pulso. Eso nos permite integrar el diagnóstico. El segundo órgano que revisamos cuando vemos un paciente es la lengua. La lengua es un órgano que, como estabas hablando ahorita del ojo, es el único órgano que teniendo adentro del cuerpo lo podemos sacar y ver y nos refleja una imagen del interior de nuestro cuerpo. Ahí podemos ver cómo está trabajando el hígado, el estómago, los riñones, el pulmón, el corazón. Ahora, por ejemplo, lo que estamos viviendo en esta pandemia de COVID, a mí me ha permitido llevar a cabo diagnósticos solo observando la lengua del paciente, la cual cambia en una forma obviamente diferente a como solemos tener la lengua. Pero bueno, ese es un segundo método de diagnóstico. Vemos y percibimos obviamente esa vitalidad o esa fuerza de la vida de la cual hablábamos, que es el chi, en los ojos. Los ojos van perdiendo, entre otras cosas, su brillo conforme nos vamos muriendo o enfermando, ¿sí? Esa fuerza de la vida se ve en los ojos, ¿sí? Y entonces, a través de observar al paciente con estas partes de su cuerpo, integramos un diagnóstico sumando sus síntomas que nos refiere el paciente, los signos que en un momento dado detectamos, me duele aquí, me duele acá, y de esta manera tenemos un diagnóstico integral del paciente. Por otro lado, y algo importante que quiero hacer hincapié, es que esta medicina se va a el origen y a la raíz del problema. Es decir, no nada más manejamos el síntoma. Vuelvo al ejemplo de la gastritis de hace un rato. La gastritis, lo que mencionaba, todos son síntomas que da el estómago, pero resulta que estos síntomas pueden venir o porque el paciente está muy nervioso, muy angustiado y acaba desarrollando un problema de gastritis. O ha estado consumiendo alimentos que lo están irritando y eso está llevándolo a la gastritis. O medicamentos que le han mandado porque tiene una enfermedad crónica y eso lo está llevando a gastritis. El caso es que hay varios orígenes de esa gastritis. Si no nos vamos al origen, pues obviamente aunque le resolvemos la gastritis, esta va a volver a regresar, ¿sí? El camino más frecuente que, al menos hablando de esta enfermedad, yo veo en los pacientes con problemas de gastritis, es un exceso de actividad en el hígado y que llamamos hiperactividad del hígado y que tiene que ver con las emociones del paciente. Cuando tú tienes una emoción, Yuri, cualquiera que sea, llámale ansiedad, preocupación, enojo, estrés, me voy a enfermar de COVID, todo eso, el primer órgano al que afecta del cuerpo es al hígado. El hígado reacciona cambiando su ritmo de trabajo, se acelera, por eso decimos que tiene una hiperactividad en su del hígado y genera calor. Y ese calor se lateraliza, se va hacia el estómago, y entonces le provoca gastritis al paciente. El problema no está en el estómago, está en el manejo de las emociones que le están afectando al paciente. Si no tratamos las emociones del paciente, ese va a ser una gastritis de toda la vida. Entonces, nos vamos a trabajar al hígado y a las emociones del paciente para resolverle su problema de origen. Y de esta manera resolvemos mejor los problemas de salud. Y déjenme decirles que, bueno, obviamente yo soy paciente del doctor Guillermo y les voy a platicar porque obviamente a mí me gusta hablar de ejemplos, ¿no? Yo por mis trámites de papeles no pude ir cuando falleció mi papá en México, entonces no pude viajar.
Lo primero que hice cuando me dieron mis papeles fue ir a México, pero yo no me sentía bien, me sentía como un poco hinchada, rara, y obviamente fui con el doctor Guillermo y le dije, doctor, me está pasando esto, no sé qué es. Me puso el imán, ¿no?, que te ponen en la muñeca, en esta parte, y empezó a revisar y me dijo, en la computadora, y me dijo, mira, sí, tú tienes aquí el riñón, ¿no? O sea, y el vaso. ¿Esto qué significa? Que obviamente experimentaste algo que te causó como impotencia. Ya no me acuerdo muy bien cuáles eran, tristeza o enojo, no sé realmente cuáles eran los. Y de ahí empecé a tratarme con la acupuntura. Y de ahí empecé a tratar, ¿no? O sea, a tratarme ese caso, pero aparte hacerlo preventivamente. Entonces, eso es una maravilla, ¿no? O sea, quien esté en México, pues obviamente puede consultar al doctor Guillermo. Y bueno, ahorita vamos a hablar más adelante de otras cosas, pero la acupuntura es básica, ¿no? Como para manejar lo que es la parte alternativa, ¿no? Como algo alternativo y también preventivo. En el caso de los 4 principales que me dijiste, que era la herbolaria, acupuntura, masaje y el Qigong, ¿todos van conjuntos? O sea, para resolver un mal, ¿pueden ir conjunto o puedes utilizar, dependiendo cuál es la situación, cada una de estas técnicas? Bueno, en lo personal, y yo manejo los 4 abordajes que te mencioné hace un rato, y cuando trato al paciente lo trato con los 4 abordajes. Va a depender ya del conocimiento de cada uno de los practicantes qué va a utilizar más. Hay gente que está con más experiencia y más práctica en solo acupuntura. Hay compañeros médicos que manejan nada más herbolaria. Hay quienes manejan nada más Qigong y hay quienes manejan nada más masaje. Entonces hay, ya vemos así, las 4 subespecialidades dentro de lo que es la medicina china. En lo personal, he tenido la suerte a través de todos estos años que he estado viajando a China, pues de aprender los 4 abordajes, y los 4 abordajes los manejo en mi paciente, y obviamente pues tengo una posibilidad de ayudarlo en una forma integral y tratarlo de acuerdo al problema que tiene. Cada uno de ellos está haciendo una acción específica, diferente en el cuerpo, pero finalmente todos llevan a que haya un movimiento armónico del chi en nuestro cuerpo. El chi, que es algo que no se ve, pero que de momento tenemos o sentimos, te lo puedo ejemplificar con algo como cuando estamos cansados. A veces en forma inconsciente nos llevamos a presionar aquí en el entrecejo esa área y sentimos una sensación de relajamiento en todo el cuerpo. Ahí lo que estamos haciendo es presionar un punto de acupuntura, como si hubiéramos colocado una aguja, en este caso es una presunpuntura, en un canal o meridiano de estos que tiene el cuerpo, que es el canal de la vejiga, que es el canal más largo y que va de la cabeza hasta la punta de los pies. Y entonces, al hacer presión ahí en el área del entrecejo, pues tú provocas un estímulo sobre todo ese canal que está recorriendo el cuerpo y sientes esa sensación de relajamiento. No estás viendo la energía, pero estás sintiendo algo. Otro ejemplo de este tipo de energía que nos rodea por dentro y por fuera, pues te lo puedo dar, por ejemplo, si estás en una reunión y de momento alguien se acerca a ti por tu espalda y tú no lo conoces, esa persona, antes de que te toque, puedes voltear instintivamente a ver quién está tan cerca de ti. Ahí lo que está chocando, llamémoslo así, es la energía tuya con la de la gente que se acercó y te hace reaccionar en forma refleja, volteando a ver quién está tan cerca de ti. Los ejemplos que hay de manejo de energía y de esta resonancia, que es una vibración que existe alrededor de todo, pues son múltiples, de tal manera que la energía nos rodea, pero no le ponemos atención. Es que como cuando vivimos en un lugar ruidoso, al principio no nos deja dormir, después de un año ya no oímos nada, pero el ruido sigue, nos acostumbramos al ruido.
La energía también estamos acostumbrados a ella, está dentro de nuestro cuerpo. Si aprendemos a sentirla, podemos manejarla. La energía se está dando en todo lo que nos rodea. Te pongo otro ejemplo. Si ponemos dos relojes de péndulo, uno en un extremo de la habitación y el otro enfrente de la habitación, y empezamos a hacer que se mueva el péndulo, uno en una dirección y otro en otra, al cabo de un rato, por resonancia que está provocando o vibración, los dos péndulos se están moviendo al mismo ritmo y en la misma dirección y al mismo tiempo. Ese es un ejemplo de resonancia energética o de energía que está pasando de un reloj a otro. Otro ejemplo, si tú ves en un campo a luciérnagas en la noche que están parpadeando sus luces, al empezar a entrar en resonancia, van acabando en algo que llamamos sincronización de la energía. Y entonces todas las libélulas van a estar prendiéndose y apagándose al mismo tiempo. Eso se ve en la naturaleza. Los sapos que se ponen a croar en un estanque, después de un rato de estar croando, todos están croando al mismo tiempo, con el mismo ritmo y con el mismo sonido. Ya no se oye un crack crack por acá y otro crack crack por allá, sino todos están al mismo tiempo emitiendo su sonido. Otro ejemplo de tipo biológico. En un internado, la convivencia cercana de todas las alumnas de ese internado hace que todas presenten su periodo menstrual en la misma semana cada mes. O sea que está habiendo una influencia energética del cuerpo de una sobre la otra y acaban sincronizándose esa energía vibratoria que tenemos en el cuerpo y sin que se den cuenta acaban todas menstruando el mismo día. Eso pues obviamente es muy conveniente porque las monjas o los que manejan el colegio ya saben que tienen que tener todo el material que van a requerir para esa semana. Entonces, sí, ejemplos como estos son para ejemplificarte que la energía está alrededor de nosotros. Ya no le ponemos atención. Cuando le ponemos atención, como en el caso de nuestra práctica, y la aprendemos a manejar, se puede hacer maravillas, o llamemos algo que la gente puede interpretar como un milagro, cuando no es ningún milagro, es algo físico que existe alrededor nuestro y hacemos que el paciente pues se sienta bien porque estamos aprendiendo a sincronizar su energía con la mía y de esa manera logramos que se resuelva el problema de salud que se produjo por un desequilibrio en la energía del paciente. Y eso lo logramos o con una aguja, o lo logramos con masaje, o lo logramos con herbolaria china o con el qigong. Así de fácil es. Muy fácil, pero esto, bueno, con todo lo que estoy escuchando, obviamente, pues es totalmente preventivo, o sea, podemos evitar cuántas enfermedades con esto, pero a mí me gustaría platicarles un caso específico, pero antes me gustaría que nos hablaras del qigong. Es una no medicina, una técnica, ¿no?, que se puede curar a través de la distancia. Háblame de esto, por favor, doctor Guillermo. Mira, el qigong, por un lado, y que ya traducido al español podríamos interpretarlo como el trabajo o el manejo de la energía. En realidad existen pues varias formas de manejarlo. Podemos manejar el qigong en el cuerpo del paciente simplemente colocando las manos en algún lugar específico, un área que le duela, por decirte. Combinamos entonces la meditación, nos ponemos a meditar momentáneamente, empezamos a respirar de una forma que tenemos que respirar de forma específica para empezar a generar cierto movimiento energético en el cuerpo y empezamos a dirigir la energía que empieza a circular por el cuerpo de uno hacia las manos donde colocamos en el paciente porque ahí tiene dolor. Lo interesante de todo esto es que después de un rato de usar esta técnica, el dolor desaparece por completo. ¿Por qué?
porque el área de dolor tenía un desequilibrio energético. Y a la hora que aumentamos y elevamos la frecuencia vibratoria del área a través de esta técnica de meditar, respirar y dirigir la energía a las manos para que pase la energía al cuerpo, se equilibra esa área que ha perdido ese equilibrio de yin y de yang y que da el dolor, y al paciente le desaparece el dolor. Este es un abordaje cuando tenemos la consulta presencial, es decir, con el paciente ahí a un lado de uno. Pero también se maneja el Qigong a distancia, de tal manera que es posible también haciendo meditación, haciendo nuestras respiraciones y pensando y trabajando en la persona con la cual queremos trabajar, logremos que la energía, que no tiene espacio, que no tiene distancia y que no tiene tiempo, fluya a el paciente enfermo. Y entonces tenemos curaciones a distancia también que se puede manejar. Algo que, por ejemplo, ha sido manejado y visto por mucha gente es esta terapia a través de cómo se maneja el agua, ¿sí?, que un japonés ha utilizado por tiempo y que a través de esa técnica pues le ha resuelto problemas, no está haciendo más que manejar la energía a través de ese líquido, de esa agua, de la gente que le manda obviamente su fotografía o basta su nombre y que se empieza a pensar en él para que de momento se resuelva el problema. Es todo en esta vida cuestión de práctica, Yuli, y todo, no hay magia atrás de esto, es, te digo, sencillamente una ley de física en el cual estamos provocando un incremento en la vibración en nuestro cuerpo, haciendo que se sincronice esta vibración con el paciente, ya sea que está junto a nosotros o que está lejos, y entonces el paciente puede ir resolviendo su problema. Qué maravilla. Y por ejemplo, si alguien necesita esto, puede, o sea, tiene que ir la primera consulta y hacerlo físicamente y ya después manejarse a distancia, o desde un principio se puede manejar así, a distancia. Bueno, eso ya depende de las circunstancias. Lo ideal y lo más fácil y lo más cómodo es con el paciente en presencial, es decir, en el consultorio. Ese es lo más fácil, lo más cómodo, pero pues no quiere decir en un momento dado que no se pueda manejar la otra situación. Entonces, lo principal y lo ideal sería manejarlo a nivel de consultorio primero, para tener un diagnóstico completo. Claro, porque bueno, les voy a platicar este caso, que a mí me encanta hablar de casos, porque no nada más es hablar en teoría, sino también en la práctica. Y es que un familiar estaba en fase terminal de cáncer, una tía. Y bueno, obviamente asistió con el doctor Guillermo y manejó esta técnica y de repente, así, llegó otra vez al hospital. Los doctores empezaron a ver sus estudios y ya estaba bien. O sea, nadie se explicaba qué era lo que había pasado. Y entonces lo que me encantó es bueno, me encantaría que el doctor platicara esta historia. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, efectivamente era un paciente que sufría, pues de hecho, por metástasis se había vuelto a presentar el cáncer después de haberle extirpado el seno a esa paciente. De alguna manera ya estaba en una fase terminal y nos enteramos del problema y le ofrecimos pues tratar de ayudarla a través precisamente de lo que estabas mencionando hace un momento. Empezamos a trabajar con ella, ella se encontraba en Guadalajara y yo me encontré en la Ciudad de México, de tal manera que empezamos a trabajar con ella, le fuimos enseñando técnicas de respiración también, esto lo hacíamos por teléfono y empezamos a lograr
que fuera dejando sus medicinas para el dolor, que era uno de los problemas principales que tenía. Tenía propiamente 4 medicamentos para el dolor, incluyendo ya la morfina, y logramos que fuera eliminando todos estos elementos, porque aprendió a manejar su dolor y aprendió a no sentir dolor. Ese fue un detalle interesante en ella. Y obviamente empezamos a trabajar las áreas a donde se había encontrado este cáncer, estas metástasis que se habían dado. Le enseñamos a ir manejando y a concentrar también su energía en el área. Mientras ella lo hacía por sí misma, nosotros lo hacíamos desde acá de la Ciudad de México. Y como dices, alguien que ya estaba desahuciado, que le daban un par de meses de vida, en realidad desapareció todo lo que tenía y vivió varios años más, tuvo tiempo de organizar su vida, despedirse de todos con tiempo, y luego, desafortunadamente, a veces la gente se confía, dice, ya me siento bien, y empezó y regresó a su rutina habitual. Fumadora, de vez en cuando tomaba sus copitas, quiso hacer la misma actividad, y el cuerpo no estaba al 100% recuperado, y obviamente eso hizo que volviera a enfermar. Ahí ya no pudimos hacer nada en esa segunda ocasión, pero para esto pasaron casi 3 años de diferencia. Pues así estuvo ese caso que acabas de mencionar específico. Oye, y por ejemplo, doctor, ¿cuáles son? Platícanos otro milagro que hayas visto en lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido uno de los que más te ha llamado la atención? Platícanos eso, porque a mí me encanta oír casos también. Mira, algo que a cualquiera de nosotros impresiona, incluso yo cuando lo empecé a manejar también me impresionaba, es, por ejemplo, trabajar sobre el sistema musculoesquelético. Resulta que cuando nacemos, dependiendo al trauma del nacimiento, a la hora que salimos por esa cavidad pelviana de nuestra madre, a veces tenemos una desviación propiamente de la columna a partir de ese momento. Nacemos con una columna ligeramente desviada y eso se nota que tenemos el acortamiento de una pierna más chica que otra. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la columna repercute obviamente en la longitud de nuestras piernas. Y entonces esa curvatura que de momento se puede originar desde el nacimiento puede provocar diferentes síntomas en X paciente de acuerdo a las partes que estén más lastimadas o los nervios que estén más comprimidos propiamente en el trayecto de la columna. Y entonces son pacientes que más fácilmente desarrollan o colitis, o cistitis, o gastritis, o migraña, qué sé yo. Son múltiples y muchas veces viene de esta desviación de la columna. A través del Qigong podemos ir enderezando propiamente esta columna. Y lo interesante, pues te digo, si colocamos las manos, es que se va enderezando paulatinamente cada una de las vértebras y va colocando en su lugar. Pero lo más interesante es que lo podemos hacer a distancia. El paciente lo podemos tener a 10 metros de nosotros y nosotros cuando aprendemos a manejar la técnica, y es una técnica que yo les enseño a todos mis alumnos, podemos ir enderezando desde esa primera vértebra que es el atlas, y que es la primera vértebra de nuestra columna, en la cual se apoya el cráneo, en este caso el hueso occipital. Desde ahí empieza la primera desviación. Y es una vértebra importantísima, porque si está mal el origen, se descompone el resto. Entonces, enderezamos propiamente esa primera vértebra, la colocamos en su lugar, o solo con tocar al paciente, o solo con manejarlo, ¿sí? Aunque esté a distancia en el paciente, pero en este caso sí necesitamos tener el paciente, nada más es un ejemplo de demostración, tenemos que tenerlo a la vista para poder hacer esa alineación, ¿sí? Pero puede estar a 10 metros de nosotros, ¿sí? Y basta con que nos concentremos en enderezar el área y
milagrosamente, llamémoslo así, se endereza. Algo que ni los osteópatas ni los ortopedistas de momento pues a veces aceptan que puede suceder porque es un área que no se puede de alguna manera enderezar, ¿sí? De tal forma que esto pues se ve como milagro y pues en realidad, repito, no es más que un incremento en la frecuencia, en la vibración de la energía que lo podemos aprender. Y todo mundo, no tenemos que ser médicos, no tenemos que ser seres dotados con determinada habilidad. Cualquier persona que desee aprenderlo, basta con que tenga la intención, el deseo de aprenderlo y lo podemos enseñar. Eventualmente daremos un curso a través de la red para que la gente que esté interesada pues aprenda a manejar su salud, porque realmente quienes se enferman somos nosotros. Pero así como nos enfermamos, nos podemos aprender a curar cuando empezamos a percibir esta energía de la cual, te digo, ya no le ponemos atención porque estamos acostumbrados a que allá está. Entonces, es una situación que a mí me ha impresionado siempre a través de los años que llevo de haber aprendido esta técnica. Qué maravilla, y yo voy a ser una de esas primeras alumnas, seguro que sí. ¿Cómo cambió tu perspectiva de la vida antes y después de ver todo esto que se ha logrado a través de esta maravillosa medicina china? Mira, pues en realidad yo podría decirte que yo iba a ser un médico que iba a radicar en Occidente. Ya no tenía planeado regresarme de Nueva York, me iba a quedar allá, y el destino me cambió todo. Me cambió todo porque acá en China, como te platicaba en un principio, descubrí que había una técnica, llamémosle maravillosa, que sin provocar una agresión a veces al cuerpo de ningún tipo, podía resolver problemas. Estando en China en esta primera ocasión, así como decía este profesor que tenía su úlcera y que se la cerraron, pues a la hora que vieron sus compañeros profesores que se había compuesto, pues no faltó a quien tuviera un problema de migraña, de dolor de un hombro, de dolor en la pelvis, etc. Y entonces a mí eso me permitió, en lugar de ir a acompañar a los profesores a las escuelas, a donde veían cómo enseñaban a los niños, pues mejor irme al hospital. Empecé con el profesor y acabé con 12 profesores en el hospital. Todos tenían algo, o presión elevada, o problemas de múltiples órganos. Y bueno, pues eso hizo que yo percibiera y me diera cuenta de que existía otra medicina de la cual no sabía que existía hasta ese momento. Honestamente, este era mi primer contacto con la medicina china, pero me dejó maravillado porque aquella persona hipertensa, cuando regresamos ya no tenía hipertensión, ¿sí? Aquel que tenía la úlcera desapareció, quien tenía el dolor en la rodilla, en el hombro, donde la tuviera, ya no lo tenía, ¿sí? Y no le habían puesto más que unas agujitas, a lo mejor le dieron algunas hierbas chinas, ¿sí? O utilizaron el chicón en su momento, y santo remedio. Entonces esto a mí me cambió la vida. De que iba a ser un médico occidental, me convertí en un médico oriental y me puse a practicar, primero aprender obviamente la medicina en China y luego pues a practicarla aquí en México. Me cambió la vida, doy gracias a Dios de ello, vivo contento, satisfecho, y ahora pues me ha permitido manejar este problema que vivimos del coronavirus con el uso de las fórmulas de herbolaria china, con el uso de la acupuntura, con el uso del qigong. Me ha permitido ayudar a mucha gente. En realidad, tú habrás oído o leído que cuando empezó la pandemia en Wuhan, el 80% de los pacientes que fueron dados de alta
habían estado tomando herbolaria china antes de llegar, ¿sí?, a esa fase del hospital. Y entonces se hizo mucha publicidad al respecto. De momento apareció mucha información de cómo la medicina china podía ayudar en mucho de la problemática y la sintomatología del paciente con COVID. Así, esto ha cambiado la vida de mi persona y obviamente de muchas personas a mi alrededor. Wow, qué maravilla. Y bueno, también algunos tratamientos, ¿no?, que se utilizan aquí con COVID, ¿no?, preventivos y curativos acerca de esto, y también el dióxido de cloro, ¿no?, que también han hablado mucho de eso, pero bueno, yo creo que eso ya lo hablaremos en otro programa. ¿Qué creen? Ya estamos a punto de terminar este programa, se me ha ido como agua y la verdad es que faltan muchas preguntas, pero una de ellas es: ¿qué ves en los seres humanos que nosotros no vemos después de tantos años de experiencia? ¿Cuáles son los, no sé si errores o algo que estamos haciendo mal, que tú has visto? Siempre pasa lo mismo, o sea, la mayoría de las veces pasa lo mismo. Mira, ahora precisamente esta época que estamos viviendo nos ha hecho dado cuenta de que algo que dábamos por garantizado es algo de lo más importante en nuestra vida. No poder darle un beso a alguien, no poder abrazar a alguien, no poder acercarnos a nuestros seres queridos, que pues a lo mejor le dimos importancia en un momento, pero luego se convirtió en algo tan común que definitivamente ya no le dábamos importancia. De alguna manera u otra, el hecho de no ponerle atención a nuestros estados de ánimo, a nuestro manejo energético en nuestro cuerpo, es lo que nos lleva a enfermarnos, es lo que nos lleva a sufrir eventualmente pues diversas enfermedades que pues se van a agravar con los años, ¿sí?, y que de momento pues no ponerle atención en nuestro desarrollo humano de la adolescencia en adelante, pues acaba cobrándonos una factura cuando llegamos a determinada edad, ¿sí? Entonces, la verdad que si aprendemos a cuidarnos y a manejarnos, vive uno una tercera edad libre de enfermedades, ¿sí?, sin problema. Yo puedo decirte con mucho orgullo, yo tengo 71 años de edad, ¿sí?, muy bien, y no me duele nada, lo cual agradezco en todos los sentidos a la medicina china y obviamente a este aspecto teórico y filosófico con lo que se maneja la medicina china, y pues es realmente una bendición el aprender a conocer el cuerpo de uno. Doctor Guillermo, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a estar al pendiente de estos cursos que puedes dar a través de esto último, de la tecnología, que ya la tenemos, pues ya está aquí, ya es lo único que tenemos que utilizar de ahora en adelante. Y bueno, estás en Insurgentes Sur, estás en México, en la Ciudad de México, ¿en dónde ubicado? Sí, mi consultorio está localizado en una plaza que se llama Plaza I, que es Insurgente Sur 1971, en el segundo piso de la Torre Sur. Ahí me tienes a tus órdenes y cualquier paciente que lo desee, obviamente lo podemos atender. ¿Y para los que vivimos en Miami o en Estados Unidos? Bueno, de alguna manera, pues están los números de teléfono, como es el 55 56 6208 y 5802. Perfecto. Esos dos números son los del consultorio. Perfecto. Doctor Guillermo García, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por platicarnos tantas cosas tan interesantes y bueno, actuemos con prevención siempre, porque nunca sabemos qué sustos nos puede dar la vida como el de ahora y bueno, no hay como estar sanos, ¿no? Así es.
Así es, pues estamos a tus órdenes, Julie. Cuando gustes podamos platicar de nuevo con mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Y gracias. Se despide de ustedes Julie García. Terminamos nuestra transmisión de Vive Miami. No se olviden de nuestras redes sociales y tampoco se olviden de ser felices y amar mucho. Convierte la fe en sabiduría y la esperanza en responsabilidad. Y recuerda que el amor es aceptar el proceso de los demás y que la alegría es tu derecho de nacimiento. Gracias, nos vemos.